Entonces, Carlos, ¿no? Sí. Carlos. Carlos, estamos haciendo el bosquejo para crear la maqueta de Carlos, ¿sí? Carlos tenía, pues más o menos la idea de falta que le trabaje a su proyecto, pero le voy a ayudar, le vamos a ayudar en compañía del profesor Ernest. Acá tenemos el manual SAA que estaba haciendo él. Tenemos un lateral de 60 centímetros, o sea, una profundidad, una altura de 1,70 por 1,30. Recordemos que por percentil el área de trabajo de una persona mínimo debe ser de 50, ¿cierto? Con 60 centímetros pues tenemos dos áreas de trabajo, luego este mueble va a salir en dos cuerpos. Como él le dio una altura de 1,30, pues magnífico, vamos a tener de a 65, ¿cierto? Vamos a empezar a mirar la construcción de ese mueble. Es un escritorio. Inicialmente lo que hicimos fue crear acá con la herramienta de rectángulo, nos venimos a hacer esa área. Recuerden que esa área es de 60 por 1,30. Entonces aquí anotamos, si quieren, 60,130. Cuando ya tenemos... Uy, perdón, acá en esto estamos hablando en centímetros, ¿sí? Hablamos de 60 centímetros, punto y coma, 1,30. Aquí quedó 60 por 1,30. Y bueno, lo dibujé en este lado porque puse primero el 60. Luego de que ya tuvimos esa área, vamos al comando P, que es para extruir, y él le dio el grosor. Recuerden que el grosor de los tableros, por ahí está la tablita, esa con la que le expliqué, él lo está trabajando en 1,5. Acá tenemos una tablita de un espesor. El espesor de estos son, en este caso, 7 milímetros, 6,5. Esto sería muy delgadito, se puede hacer, pero a la hora de colocar un herraje, una bisagra o eso, pues nos va a quedar muy delgado. Por eso debemos trabajar el mínimo de espesor. Si vamos a trabajar, preferiblemente de 1,5. Si vamos a trabajar con 12 milímetros o menos, toca estructurar de otra forma. En este caso, dejamos el tablero de 1,5 centímetros, o como dice uno, 15 milímetros. Una vez creado el tablero, ese hace referencia a esta tapa de acá. Estamos trabajando esta tapa de aquí hasta acá. Entonces dijimos, vamos a mandarle, bueno, primero creamos esto como si fuera un componente, le dimos, vamos a crear como si fueran dos escritorios. Vamos a llamar tapa, escritorio 2. Yo le puedo codificar cada pieza como nosotros queramos. Este va a ser un escritorio 2. Aquí lo tengo. Vamos a hacer el lateral. El lateral pues vendrá desde este punto hasta este punto y bajará. ¿Pero cuánto bajará? Bueno, realmente en este caso, recuerden el percentil para uno trabajar en un escritorio. Hay mesas de trabajo, mesas de comedor y mesas auxiliares, ¿sí o no? En el libro que su profesor les relacionaba del percentil, dice, dependiendo de nosotros, el área máxima para poder trabajar. En un escritorio son de 70 a 75 centímetros, si usted es muy alto. En el caso mío, yo mido 1,80, bueno, más o menos 73 centímetros está bien. Aquí lo dejamos de 70, ¿cierto? Entonces, vamos a darle 70 centímetros con el espesor. Voy a colocarle aquí entonces los 60 por 70. Entonces 60, punto y coma, 70. Y voy a tener el lateral. Bueno, aquí me quedó más grande, lo hice más grande. Pero y lo repito, que hice algo mal. De aquí hasta acá tendríamos 60 y bajamos hasta 70. O le pongo el comando 70 centímetros y entro. Una vez está así, siempre yo extruyo, pero por el lado claro. Voy a invertir la cara para que no sea error. Le doy P de extruir y lo mismo 1,5. Para que se deje manejar, para que yo normalmente, mire, si yo no formo grupos, o sea, si yo no hago que esto sea... Aquí el anterior no me quedó como un grupo. ¿Qué pasa cuando uno queda grupos? Que yo puedo mover esta tapa y solamente se va a mover la tapa, ¿sí? Sí, una sola. Pero si yo no la hago, en el caso de este, mire,
voy a mover esta, voy a intentar mover esta. Mover. Mire lo que va a pasar, ¿sí? Porque no está creado como una pieza. Bueno, voy a borrar esto de acá, era para la explicación. Vamos acá. Entonces ya creamos los dos laterales, este lo copié, ya voy a suprimir este. Simplemente lo señalo, le doy móvil, control. Inmediatamente él me dice que de dónde lo va a copiar. Le digo que de esta punta y lo voy a poner acá. ¿Sí? Como ya lo creé como grupo, yo le puse lateral. Por eso cuando acá en esto lo señalo, aquí en la parte de abajo del lado derecho, me aparece lo que he creado. ¿Sí? Entonces ahí tapa, zócalo, lateral, lo que vamos creando. ¿Listo? Acá en esta parte ya teníamos toda esta parte, le dije a él, vamos a crear el mueble en la parte de abajo. Normalmente esta tabla de este punto no puede quedar en el piso porque se va a podrir. Entonces por eso o se le colocan rodachinas, o se le colocan paticas al mueble, o se le coloca zócalo. En este caso le pusimos zócalo. ¿Qué significa zócalo? Es una estructura en madera que le hago por debajo para que la madera respire, ¿sí? Entonces acá le hicimos esta piecita aquí y acá y la creamos como zócalo. Ahí aparece zócalo señalado, ¿sí? La estructura, zócalo, ¿listo? Hay una parte que yo llego y les digo, creen las etiquetas acá. La mando entonces, por decir algo, cuando voy aquí a crear, esto lo creamos, ¿cómo era que lo creaba? Ahora se me olvidó. Acá, en etiquetas. Le vamos a dar entonces el nombre, ¿sí? Yo la señalo. Si yo señalo esto, acá me aparece sin etiqueta, ¿sí? Pero si yo vengo y creo la etiqueta, voy a colocarle aquí lateral, se activa y ya es más fácil yo llegar y señalarla, buscar la etiqueta que creé y le doy lateral. Al crearla ahí le doy enter. ¿Y qué pasó? Que si usted necesita apagar, aquí voy al ojito, la apago y ya puedo ver. Esa herramienta es muy chévere, ¿sí? Entonces le vamos a dar nuevamente ver. Y esa es para explicar. Entonces aquí la idea es que voy creando, entonces también tengo que crear zócalo. Ahí recuerden, entonces le doy enter. Vengo y busco, voy a señalar ahora estas dos piezas, esta y esta. Se codifica con color, ¿no? La puedo codificar, entonces él se va codificando con color, la señalo y le doy enter. Al darle enter, él ya quedó como zócalo, yo puedo apagarlo y se me apaga el zócalo. Es muy chévere porque a veces necesitamos ver algunas cosas. Esta pieza la voy a crear, la creo aquí, esta le voy a dar amarre. Esta pieza se crea, es una tablita para que cuando haya fuerza no se abran hacia los lados. Recuerde que aquí trabajamos con milímetros y por decir algo la corredera necesita una medida exacta. Si se abre, se descarrila, o si le pongo mucho peso a los cajones. Si le metemos libros, en el caso de Carlos quiere meter en su escritorio libros, cuadernos, todas cosas, eso es pesado. Si llega a hacer fuerza y se abre hacia los lados, pues se va a descarrilar. Mientras que estas piecitas le ayudan a amarrar, por eso esas piecitas se llaman amarres, ¿sí? Amarres, o bueno, estructura también le puedo colocar, ustedes lo pueden codificar del nombre que quieran. Vengo y la señalo, ¿cuáles son amarres? Este, y la busco acá y le doy amarres y le doy enter. Ahí utilizamos una pieza, bueno, en carpintería es muy común, para usted llegar y mirar, usted llega y coge y digamos que esta sea mi altura, o sea, esta de acá. Necesitamos ubicar cajones. Uno busca que siempre se repita la misma medida para que cuando voy a trabajar en las máquinas no me sea tan difícil, ¿cierto? Que era lo que hablábamos con el profe y con Carlos. Entonces busca hacer siempre las medidas iguales. Entonces aquí lo que hicimos, hay una herramienta ahí muy fácil. Bueno, en carpintería uno lo que hace es medir. Acá, digamos que en esta medida de aquí a aquí, usted toma la medida libre, ¿sí? El área para hacer los cajones que hablábamos, y era toda esta, o sea, era el hueco inicial que teníamos ahí para hacer los cajones, el hueco que me estaba mostrando, esa área interna para hacer cajones que yo les explicaba. Bueno, tenemos que tener, primero ya lo estructuramos, al estructurarla entonces mandé
unos rieles, mandamos unos rieles acá, inmediatamente cambio el área. Tengo el mismo ancho, pero cambia el área que está aquí para donde va a entrar el cajón, o sea, sería esta. Voy a señalarla en rojo para que la vean. Algo como esto. Sería el área para el cajón, no habría más, ¿cierto? Solamente esta área. Interna, ¿no? Esa sería el área que tengo para los cajones. Bueno, y sería igual, aquí me equivoqué, este quedó como si fuera más grande, pero no, o sea, sería esta área. Recuerden que el área, entonces acá quedan iguales todas, lo que dice el profe, y va de aquí hasta acá. Entonces esa es la medida que yo voy a sacar para mis cajones. Y ahí trajimos este cajón de muestra para recordarles que los cajones tienen un riel. Luego esta área se toca descontarle ese riel. Antes hacían un palito que les hacían y era una guía. Cuando no había riel, era una guía y uno tenía que tener en cuenta esa guía. Y uno le hacía a veces al cajón como un bocado para que entrara y se deslizara de esta forma. Entonces acá tenía... O si no eran 3 palitos, uno encima, uno y los otros... Y el otro móvil. O sea, sosteniéndolo ahí, ¿sí? Entonces, en este caso ya no. Tenemos el grosor de esos rieles. Recuerden que cada riel le dicen a usted que son 12 milímetros, 12.5 milímetros. 13 milímetros, ¿no? Entonces, más o menos, si usted suma, son 25 milímetros. Yo llego y les digo, con que le dejen, si ustedes son bien exactos, le dejan los 25, pero si no, con 26, con 1 milímetro que le dejen de más, no pasa nada. O sea, es como si usted dividiera 1 milímetro, una raya, al lado y lado, y son micras, 5 micras. Entonces no pasa nada. Entonces, yo lo que hago es coger, coger esta área, en este caso, pues vamos a medir acá, me quedó. Bueno, y primero, para contarles cómo hicimos yo ubiqué, hay una herramienta aquí, colocamos, necesitábamos que me sacara los espacios iguales, ¿cierto? Colocando, entonces yo llegué y coloqué, voy a darle escape aquí, listo. Selecciono uno de ellos, lo voy a copiar, Movi Control, para explicarles ese paso, lo voy a sacar aquí al lado, o sea, lo voy a mover acá. Nosotros necesitamos colocar uno acá, y yo le dije que me lo copiara, Movi Control, que me copiara aquí arriba. Bueno, ahí es, o sea, tengo estos dos, uno que está por debajo que no va a ir, y este que sí está por encima, pero tengo esta área para dividirla. Pues uno cogería y mediría esa área y dividiría, pero en este caso, para que me lo haga como tal yo lo único que hice fue multiplicarlo aquí, colocarlo ahí y decirle dividido 3 y aparecen las distancias. Aparecen las distancias exactamente. Exactamente, que en carpintería uno briega bastante por eso, uno le toca pues coger, señalar. Entonces aquí el grosor, en este caso pues colocamos que la medida de estos es 3 centímetros, entonces tendríamos la altura total, que es lo que ustedes tendrían que medir, la altura total de esto, la altura total del hueco, o sea del área, altura total del área, ¿sí o no? Restarle los espesores, en este caso serían 3, 6, 9 centímetros, o sea sería menos 9 centímetros, y dividir entre 3, ¿cierto? Entonces coger eso, entonces ustedes tendrían que hacerlo manualmente así. Entonces coger y medir, teníamos 63,5, o sea la altura total 63,5, restarle el ancho de cada palito, en este caso son 3 centímetros, entonces sería menos 3 palitos por el ancho, que son 3 centímetros, y todo eso dividirlo entre 3, ¿cierto? Entonces si usted daba eso, pues por calculadora le tendría que dar 63,5 restado entre 3 por 3, 9. Eso le daría igual a 54,5, y eso dividirlo entre 3, ¿sí o no? Y eso le daría 18
pero ese sería el punto donde iría cada centro del palito, ¿sí? Entonces usted cogería, perdón, ahora no quiere eso. Cogería y mediría hasta aquí, hasta el centro de esto. Ay, ahora no lo... Hasta ahí. Le dio 19,6, ¿sí? Que era la medida que les está dando, pero les toca ponerse a marcar espesores y todo, ¿sí me entienden? Para poder sacar esa medida tienen que hacerlo así con calculadora, coger y medir, dibujar acá, ¿sí? Y luego lo que uno hacía era mirar de cuánto podía dejar ese cajón, hacer el dibujo aquí en una plantilla así. Eso es lo que se hace en carpintería, ¿sí? Pues con el programa pues es mucho más fácil, ya nos dio, y ya teniendo esa área, entonces yo llego y puedo empezar a dibujar mis cajones, ¿sí? Recuerden que entonces simplemente lo que voy a hacer es tener en cuenta esta área. Nos quedó en este caso acá, que no me la ahí está azulita, estoy tomando desde este punto hasta acá, ve, y la manda como si estuviera movido esto. Es que está... No, pero ahí está bien. Es que no está bien puesto, sí. Entonces medir, que es con T, 18.1 de alto. Me imagino pues que todos quedaron de lo mismo, ¿no? 18.1 y 18.1. Entonces la altura que tenemos, vamos a coger acá en esta hoja, sería así, una altura de 18.1, ¿sí? Entonces pues va a ser así. Esto sería el lateral del cajón, ¿listo? Ahora vamos a mirar el ancho del cajón. Entonces tendría desde este punto hasta acá 62,7, ¿sí? Entonces ustedes tendrían esto acá así, 62,7, marcarían acá, entonces de aquí a acá 62.7, ¿sí o no? Ustedes bueno, le hacen un backslash o lo bailan de dónde a dónde va, y tengo esta área. Aquí lo que toca tener en cuenta es el grosor de cada, de aquí de la corredera. Entonces la corredera la instalamos preferiblemente a la mitad. Entonces usted hace aquí a la mitad, viene el anchor, eso viene por 4 centímetros. Esta es la parte, eso se divide en dos, una que va al cajón y otra que va al lateral, y eso hace el ancho de este, que tiene, dijimos, 12.5, o sea, significa que de aquí a aquí, esta es una parcial, entonces 12,5 milímetros. Vamos a dejar todo en milímetros, 627 milímetros, ¿sí? Y 18 o 181 milímetros, ¿sí? Entonces toca restarle al lado y lado esto para hacer el cajón, ¿sí? Esto también tendría aquí los mismos 12.5, ¿sí? Luego le restamos a 627, le restamos los 26 milímetros, ¿sí o no? Y esto me quedaría 1, esto 0, y me quedaría 601 milímetros para hacer ese cajón, todos los cajones. Entonces simplemente ya teniendo eso, pues yo me vengo acá y podemos hacer el cajón. Vamos a hacerlo aquí a este lado para que lo vean. Acá con estas flechas yo señalo si lo voy a hacer así en el verde, en el azul. Uy, ¿por qué me lo está marcando de una? Está muy sensible. En este sentido. Entonces ahí le muestra cómo está haciendo el cajón, le cambia las medidas, el largo y el ancho. Entonces le vamos a decir que de largo 601 milímetros, entonces 601, y ahora le vamos a marcar el alto, entonces punto y coma, el alto que teníamos 18, pues no lo vamos a dejar total el cajón porque si no entra raspando, ¿sí? Le podemos restar unos 5 milímetros, 1 centímetro inclusive, dejémoslo de 17, ¿sí? 170, entonces 170, le doy enter. Uy, me quedó muy grande el formato, ¿qué pasa? Nuevamente, morado, verde,
en este sentido. Ah, es que está en centímetros. Acá sí la plantilla lo tiene en centímetros, entonces lo tengo que pasar. 60,1. ¿Sí? Y por 17, punto y coma, 17. Ahora sí, bueno, ahí se ve grande, pero ya... Ya es más real. Ya es más real. Entonces acá le doy el grosor, nuevamente 1,5. Bueno, y aquí se viene Está dando el espesor del material. El espesor del material. Nuevamente le vamos a colocar, a señalarlo de una vez como él, le damos su nombre, podemos crearlo esto en un grupo, y ese grupo después lo creamos como componente llamado cajón. Entonces creamos grupo, entonces ya quedó como este puede ser el frente. Vamos a crear los laterales. Entonces los laterales, en este recuerden. caso, este y este. Ah, mire, este tiene un solo frente. Ahorita les voy a enseñar a crear. Normalmente se están haciendo los cajones con doble frente, ¿sí? Entonces uno le hace una estructura y luego le hace un frente. Es más fácil para armarlo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer los laterales. Entonces los laterales vendrían acá nuevamente la herramienta rectángulo, de aquí a acá, pero ahora viene por la profundidad. Recuerden que este mueble tiene de profundidad 600, ¿sí? Pues lógico que yo no la voy a mandar a hacer hasta atrás, y depende si en el caso de Carlos, él tiene la necesidad de hacer un cajón oculto. Vamos a hacer un cajón oculto, ¿sí? Puede ser que le hagamos un cajón aquí pequeñito detrás de a esta altura, o sea que tengo que abrir el primer cajón para sacar un oculto que haya ahí, ¿sí? Lo vamos a hacer así es que me dijo, listo. Entonces, o bien podríamos entonces no mandarlo hasta atrás, bueno, dejarle no 600, si de pronto de 50 centímetros el cajón máximo, ¿sí? Sí. Podemos mandar 50 con el ancho de eso, para eso. Entonces lo voy a mandar aquí. Y aquí dejarle este detallito aquí atrás. Aquí yo lo voy a mandar, espere y le digo cómo lo voy a mandar yo para que no breguemos. Sí. Entonces lo voy a mandar inicialmente por 50, así como está. Uy, ¿qué hice? Chan. Es que está en chan. centímetros. Sí, entonces sería, sí, 50 centímetros, ¿sí? ¿Por qué me lo está? Me lo manda, no entiendo por qué me lo está mandando hasta allá. Ahí quedó simetría. Despiché algo. Él da la opción de trabajar simetría también, ¿no? Mire, bueno, es que son así 50. No entiendo por qué me lo manda igual. Me tocó